Quiero hablar un poco acerca de las ofrendas. Cuando nosotros aprendemos de la historia de Ruth, vemos que Ruth y Noemí ya se quedan sin sus respectivos esposos y entonces juntas deciden regresar a Israel. ¿Cuál era el problema? Que pues no tenían esposos, que eran los proveedores, y pues ellas andaban viudas y sin ingresos. En este momento en el que Ruth y Noemí regresan a Israel, leemos en Ruth 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces Ruth sale a buscar justamente la forma de comer. Si nosotros leemos Deuteronomio 24, 19 al 22, vamos a entender un poquito de la ley que permitía a Ruth hacer esto. Vamos, porque se iba a meter al campo de otra persona a ver si hallaba gracia ante los ojos de esa persona para estar agarrando de sus espigas. Y tú dices, bueno, así que te metas al campo de alguien a agarrar sus espigas se llama robar. Pero vamos a ver cuál era la ley de Israel que justamente permitía esto para los necesitados, las viudas, los huérfanos, y en este caso tanto Ruth como Noemí eran viudas. Si nosotros leemos Deuteronomio 4 del 19 al 22, leemos lo siguiente: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas para tomarla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no buscarás detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Cuál era la ley de acuerdo a Deuteronomio? Si yo estoy recogiendo espigas y estoy acomodando gavillas, que son estos bonches de ramos o racimos, y de repente una se cae, porque son muchas, o dos se caen, la escritura dice: no las recojas. Si se cayó una, dos, tres, las que se hayan caído, no las recojas. Que sean para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. Lo mismo con los olivos, lo mismo con las uvas. Si se te dejó atrás y ya por tiempo no viste y se quedaron ahí algunos frutos, ahí déjalos. Son justamente para las personas que lo necesitan. Entonces vemos que tiene mucho sentido la parte de Noemí de Ruth, de meterse a un campo y pues a recoger espigas. Es como las personas necesitadas en pobreza que no tenían que comer y que eran justamente como Ruth o Noemí, viudas, pudieran comer. Entonces Ruth va a un campo y empieza a recoger espigas de un campo. Creo que hasta pide permiso. Pide permiso y le dice: oye, ¿puedo ir detrás de ustedes, los que estaban recolectando el fruto o no me acuerdo qué estaba recolectando exactamente? Pero entonces Ruth les dice: bueno, yo puedo ir atrás de ustedes y voy recogiendo lo que se les caiga. Dicen: sí, está bien. Entonces ahí va Ruth, ¿no? Con el tiempo llega Boaz, que era el dueño de ese lugar, el dueño de la gente, etcétera, el patrón, pues, para pronto. Y entonces pregunta por Ruth, le platican un poco. Boaz es familiar de Noemí y por ende también familiar de Ruth. Entonces la invita a comer, comen muy a gusto. Ruth agradece mucho y acabando dice: bueno, voy a recoger espigas. Y ahí es donde vemos esta siguiente parte del tema que quiero tratar aquí. En el capítulo 2, versículo 15, se registra que Ruth, cuando acaba de comer, se levantó luego para espigar. Y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Antes dejaréis caer a propósito de los manojos, y la dejaréis que espigue, y no la reprenderéis. Me gusta muchísimo lo que dice Boaz aquí. Lo que nos deja ver del cómo él estaba ofrendando y ayudando a Ruth. Ya iba un poquito más allá de la ley, si te das cuenta. La ley decía: si se te cae de la gavilla, que la agarre. Pero Boaz dice: incluso también deja que agarre espigas entre las gavillas. No solo las que se caigan de las gavillas, sino si ella quiere agarrar de las que tenemos aquí, que las agarre. Y, ojo ahí, no la avergonzaréis. No la harás sentir mal, no la mirarás como menos, ni como estorbo, ni como carga, porque te esté quitando lo que tú acabas de recoger. No la avergüences. Y tercera cosa que nos enseña Boaz en esta parte: antes bien dejaréis a caer a propósito los manojos. Si ella no está tomando gavillas, tíralo entonces tú. Comparte abundantemente a esta persona.
¿Qué lecciones aprendemos de vos en esta parte? Creo que aprendemos mucho acerca de la generosidad que tenía. En primer lugar, aprendemos de la ley de Israel, que era no estés quitando cada centavo, por así decirlo, y permite que eso se quede así libre para las personas que lo necesiten. 2, aprendemos también acerca de vos, de la generosidad extra que tuvo. Y 3, del asegurarse que en esa generosidad la gente no se sintiera mal de lo que recibiera. ¿Cómo hacemos para poder dar y que la gente sienta ese amor genuino de que estamos aquí para compartir y que está bien? Creo que son 3 lecciones muy interesantes de vos. Ahora, lo que a mí también me dejó pensando esta escritura fue un poquito acerca de nuestras propias ofrendas y las ofrendas generosas como la que daba vos. Me puse a pensar un poquito que, a mi parecer, hay 2 tipos de ofrendas en el reino de Dios. Están las ofrendas fijas y las ofrendas variables. Y ahí te va. Las ofrendas fijas son aquellas ofrendas que tienen una cantidad de tiempo o cantidad monetaria específica. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es una cantidad específica, no en relación a cantidad de monedas, pero sí en cantidad de porcentajes, pero es una cosa específica. De ahí me recordé un poquito lo que mi presidente de misión decía. Él decía: un 9% es una buena ofrenda, pero no es diezmo. Un 11% es una buena ofrenda, pero no es diezmo. Aprendía de mi presidente de misión que por más que el 9 estuviera muy cerca del 10, no era el 10. Y por más que el 11 fuera tal vez mejor que el 10, tampoco era el 10. Y si lo que se te mandaba era el 10, debía ser el 10. De manera que entendemos que hay ciertas ofrendas que son muy específicas, que no tenemos que hacerle ni a la derecha ni a la izquierda. Otra ofrenda específica podemos pensar en la cuestión del tiempo. Por ejemplo, si pensamos en las cuestiones de las ordenanzas, nosotros no debemos modificar la ordenanza para arriba ni para abajo, ¿verdad? No dar de menos, no dar de más. Lo que el Señor me pide en el convenio es lo que está en el convenio. No le agrego cosas al convenio, ni le alteramos el convenio para que nos convenga más. No. Las ordenanzas también son cosas que requieren de las cosas tal cual como el Señor las reveló. Lo mismo pasa con algunos servicios en estas mismas ordenanzas. La investidura no puedes estar media hora y después salirte y no funciona así. Tiene que ser el tiempo que se requiere, igual que en el diezmo, la cantidad que se requiere, igual que en las ordenanzas, las palabras que se requieren. Entonces, vemos que aquí hay una categoría, si podemos decirlo así, de ofrendas muy fijas, de ofrendas que son exactamente lo que el Señor pidió y no hay que hacerle ni más ni menos ni a la derecha ni a la izquierda. Por otro lado, reflexioné en otro tipo de ofrendas que son variables y en este caso pienso en 2 ejemplos específicos. La primera tiene que ver con el ayuno. El manual general, el nuevo manual de cómo servir en la iglesia, en el punto 22.2.2 dice lo siguiente: una ofrenda de ayuno es una donación para ayudar a los necesitados. Cuando los miembros ayudan, se les invita a dar una ofrenda que sea al menos igual al valor de las comidas que no son consumidas. Se alienta a los miembros a ser generosos y dar más del valor de estas comidas si pueden. Entonces, esta es una ofrenda en la que no se pide un valor exacto, se da un aproximado. Lo que tú no estás comiendo en este ayuno, dónalo, pero es una ofrenda variable. ¿Por qué? Porque dice, si tú puedes dar más, mejor. En el diezmo, y de hecho el diezmo lo menciono porque a veces me pasaba cuando yo era hombre joven, a mí pues de repente me sobraban algunos otros centavitos, entonces yo le ponía de diezmo, ponle tú, 10 pesos, ¿no? 10 pesos de diezmo, pero yo veía que en la semana me había sobrado un poquito más, entonces yo metía 10 pesos y ponle otros 2 pesos de que me sobraba. Y entonces así lo hacía semana tras semana. Cuando llega el punto que una vez yo esperando a mi mamá o no me acuerdo quién en la capilla, baja un consejero del obispado, porque es segundo piso de la capilla para que veas, y entonces baja por las escaleras un miembro del obispado y me dice: Braulio, justo contigo quería hablar. Y yo dije: ¿ahora qué hice? Y entonces me dice: nada, no te preocupes, el rollo es que tengo aquí un sobre con un buen de monedas que son tuyas. Y yo: pero pues las puse ahí para que ustedes vieran cómo ocuparlas mejor. Y él me dijo: sí, pero es que cuando en la papeleta dice 10 pesos, yo no puedo meter 12 pesos.
yo tengo que meter los 10 pesos que son de tu diezmo. Yo no puedo meter más. Y pues, ¿qué hago? ¿Me las quedo? Pues no. Aquí están y me dio un sobre con varias moneditas que yo había acumulado de más en los sobres que había dado antes de diezmo. Entonces, aprendemos que en algunos casos la ofrenda es fija, en algunos casos la ofrenda es variable. Y en estas ofrendas variables también hay que ver la manera de dar tal vez más el valor de lo equivalente a lo que eran las comidas, como en el caso del ayuno. En el segundo ejemplo que pienso también es en el tiempo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no se nos ordena o manda dar un número de horas específicas de servicio. Esa es una ofrenda variable. Hay llamamientos que requieren más, hay llamamientos que requieren menos. Pero como miembros de la iglesia no hay un mandamiento de cuántas horas, no hay un mandamiento de una ofrenda fija. Ahora, ¿por qué digo todo esto y qué tiene esto que ver? Creo que en mi experiencia con el diezmo, aprendí que muchas veces el querer dar de más no necesariamente implica que uno esté más involucrado o que esté haciéndolo con un mayor corazón. En el caso del diezmo, en el caso de las ofrendas o incluso en el caso de las ordenanzas, no es necesario decir que en el nombre de tal yo te bautizo para limpiar tus pecados y hagas un convenio y no le tienes que adornar, no le tienes que poner de más. Por más que a veces nuestro corazón nos encantaría que, oye, estaría padrísimo que en el bautismo se explicara todo esto en la ordenanza o que estuviera más alargada, es lo que es lo que el Señor instruyó y es una ofrenda fija. El diezmo, yo lo aprendí también así, es una ofrenda fija. El Señor no te pide que corras más ni menos la cantidad que ya pidió. Y eso no significa que tú no tengas un corazón generoso. Significa que hay ciertas ofrendas que son fijas y otras que son variables. Y en este concepto, lo que aprendemos de vos sobre las ofrendas variables es que justamente podemos ofrendar más. Podemos dar generosamente. Puede haber una ley fija, que es justo lo que vos nos enseña muy bien. Hay una ley fija en la que, oye, no le podemos decir a la persona, o sea, se quedan tiradas algunas cosas, que la gente las recoja. Y vos llega a ser un poco más generoso, diciendo, bueno, que de las gavillas también agarre. Entonces, creo que si aprendemos a balancear estas dos partes, de entender las ofrendas fijas y mantenerlas como son, y las ofrendas variables y dar de nuestra generosidad ahí, encontraremos un balance que Dios quiere que tengamos. Hay algunas ofrendas, y esto es lo que estoy tratando de poner aquí en nuestra mente y nuestro corazón. A veces sentimos que deberíamos dar más y hay veces que no, que la ofrenda es esa. No quiere decir que no pongamos nuestro corazón. La lección que aprendo yo al meditar en estos dos temas es que hay ofrendas que para que sean de todo corazón deben ser exactas. Y ofrendas que para que sean de todo corazón deben de llevar de nuestra generosidad y mayor amabilidad. Algunas requieren exactitud, algunas requieren de lo mejor y mayor que tengamos.